¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las decisiones que tomas no son tan racionales como crees? Acompáñanos mientras exploramos los secretos detrás de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de desarrollo personal. Mi nombre es Olga Velázquez. Hoy tenemos el honor, porque para mí es un honor poder presentar y contar con la presencia de Juan Fernández Quesada, nacido en 1954 en Málaga, en España, casado y padre de 3 hijos. Juan es un gran profesional con una destacada trayectoria tanto en el ámbito militar como en la psicología. Así que pues vamos a tener hoy un tema bien apasionante. Él es oficial retirado del Ejército del Aire y licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en psicopedagogía y psicología industrial. Su experiencia profesional abarca desde la investigación en psicología cognitiva hasta la práctica clínica, donde ha trabajado en áreas como la terapia de conducta, la psicología educativa, la formación en habilidades sociales, entre otras muchas. Y además también ha trabajado como psicólogo clínico y psicopedagogo en diversas instituciones, combinando su formación académica con una destacada carrera militar, donde también se desempeñó como profesor de psicología de mando. Ha participado en investigaciones relevantes, incluyendo el impacto de la ansiedad en tareas de vigilancia, y ha desarrollado modelos aplicados en la selección de personal en cuerpos de seguridad. Su enfoque integra la psicología cognitiva con una sólida experiencia práctica, ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de vida y el rendimiento humano. Además, Juan ha desempeñado labores de docencia, asesoramiento y formación en instituciones tanto militares como civiles. Esto es apenas un breve resumen, ya que su currículum es bastante amplio, es bastante extenso. Hoy, de manera práctica, vamos a explorar desde su perspectiva única sobre la psicología cognitiva, una disciplina que él domina y que nos ayudará a entender cómo nuestras creencias y patrones mentales impactan en nuestra vida diaria. Juan, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo Muchas que hayas gracias. aceptado esta invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a este canal tuyo. Yo lo hago a diario, todos los días suelo conectar, digamos, con una serie de personas de mi asociación, porque yo fundé una asociación sin ánimo de lucro hace varios años y bueno, pues la verdad es que no he parado desde entonces. También por otro lado, la pandemia nos vino bien porque de alguna forma empezamos a utilizar mucho más estas vías de comunicación y ha posibilitado un gran alcance que de otra manera, digamos, pues no habría podido ser, ¿no? Así es que, bueno, estoy a tu disposición y bueno, pues cuando queráis empezamos a hablar de lo que nos compete, ¿no? Sí, claro, la fundación es Dones y Talentos, ¿verdad? La Más asociación se correctamente. llama Dones y Talentos. Yo suelo todos los martes suelo dar charlas, digamos, a través de Facebook y ahí quedan grabadas las sesiones, con lo cual todas las personas, digamos, que quieran acceder a esa información, lo único que tienen que hacer es acceder al Facebook de la Asociación Dones y Talentos de León y ahí verán que están completamente grabadas, ¿no? Bueno, pues genial. Ya en la descripción del vídeo van a encontrar ustedes todos los datos, la información de Juan para que lo puedan contactar y bueno, siempre acostumbro a ponerlo allí para quienes estén Sí. interesados. Bueno, vamos a hablar de la psicología cognitiva para explorar procesos mentales, conductas y patrones de pensamiento. ¿Cómo crees que tus pensamientos automáticos afectan tus emociones y tus decisiones diarias? Bien, eso es de lo que vamos a hablar. Y si me permites, pues lo suelo hacer siempre con una presentación de PowerPoint que vamos siguiendo, porque facilita el que las personas, digamos, entiendan sobre todo la estructuración que hacemos, porque voy a hablar de lo que se llama la terapia racional emotivo-conductual de un señor que se llama Albert Ellis, al que hay que agradecerle muchísimo por toda la labor de investigación que hizo durante toda su vida. La mayoría de muchos autores de estos que tocamos provienen en principio del campo psicoanalítico. Lo que pasa es que
ellos fueron viendo que a la hora, digamos, de aplicar terapéuticamente, pues no se obtenían los resultados que esperaban, ¿no? Con lo cual, digamos, ellos no dejaron, digamos, de investigar y tomaron incluso raíces, ahora lo vamos a ver en la presentación, tomaron raíces incluso de la filosofía, ¿vale? Porque no nos olvidemos nunca, yo muchas veces me lamento mucho de que en los ámbitos educativos, digamos, quiten la filosofía de en medio, porque la filosofía es la ciencia del pensamiento. Entonces, si no conocemos, digamos, todo nuestro pasado de la cantidad de gente con gran sabiduría que tenían y además muchos siglos antes, digamos, del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Así es que, bueno, pues si te parece, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y lo vamos viendo si te parece. Sí, perfecto. Ujú. Es mucho mejor porque estos apoyos audiovisuales ayudan mucho más a retener Claro, yo tengo incluso en mi asociación, lo que tengo por costumbre es incluso toda esta documentación se la paso a ellos, porque no solamente me gusta que quede el vídeo grabado, sino que además, digamos, quede toda la información para ellos y la puedan utilizar para su trabajo personal, ¿de acuerdo? Bueno, claro. este señor que tenemos aquí es Alberelis, que era el que junto con otro señor que se llama Aaron Beck eran los máximos, digamos, precursores de la psicoterapia cognitiva, ¿no? Él fundó en concreto, digamos, la terapia racional emotiva, en principio la llamó así. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en aquel entonces con terapia asertiva sistemática y cuando yo leía cosas de la terapia racional emotiva, veía que había una pata que se quedaba colgada, ¿no? Que era la pata, digamos, de la conducta. Y parece ser que, no sé si es que nos leímos el pensamiento mutuamente y de alguna manera Albert Ellis empezó a introducir, digamos, todo el planteamiento conductual en su terapia y entonces ya le pasó a llamar terapia racional emotivo-conductual, es decir, cogiendo todos los aspectos, digamos, que integran nuestra persona, toda la parte del pensamiento, que es la parte cognitiva, toda la parte emocional y toda la parte conductual. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hizo esto, la verdad es que todo el planteamiento de su terapia quedó mucho más. La palabra condición a mucha gente, digamos, le chirría, ¿no? Porque no terminan, digamos, de hacerse una composición precisa de en qué consiste, ¿no? Bueno, la etimología, a mí me gusta mucho tirar de etimología y viene del latín, del verbo cognoscere, que significa conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, es esa facultad que tenemos los seres vivos para procesar información. De hecho, toda la teoría de sistemas, digamos, está basada en nuestra forma, digamos, de funcionar. Es decir, que los ordenadores tienen una entrada, una salida, ¿no?, de información, pero hay un procesador con una serie de programas, digamos, que lo que van haciendo constantemente es leer esa información de entrada y a partir de ahí, digamos, sacar unos resultados. Con lo cual, no podemos funcionar sin programas. Bueno, pues para nosotros, digamos, toda esa parte del procesamiento de información con los programas que serían los sistemas de creencias que generamos, pues serían, digamos, lo que nos va a dar una lectura determinada, digamos, de lo que nos va entrando de información a través de los sentidos, ¿no? Con lo cual, todo el proceso perceptivo se presenta una situación determinada y a partir de ahí, digamos, de las creencias que tengamos, vamos a sacar unas conclusiones, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hablamos de la experiencia que vamos acumulando a lo largo de la vida y que de alguna forma nos condiciona, no nos determina, nos condiciona, puesto que nosotros, digamos, hemos adquirido esos programas también los podemos modificar y poner otros programas nuevos. Y es más, como yo muchas veces le digo a la gente, una de las cosas interesantes que tenemos que hacer en nuestra vida es actualizarnos. Vamos a actualizarnos, vamos a estar en concordancia, digamos, con lo que es el medio social en el que vivimos, ¿no? Entonces, todas estas características subjetivas nos permiten valorar la información. Entonces, en esos procesos que hay en la parte cognitiva, pues es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el razonamiento, también con la atención, porque la atención no deja de ser una percepción selectiva, la memoria, la imaginación, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el procesamiento del lenguaje, muy importante, que lo voy a hablar ahora. Todas esas cosas
forman parte de lo que es la cognición, ¿vale? ¿Qué influencias ha tenido la terapia racional emotivo-conductual? Pues fijaros que ya en el año 55 después de Cristo había un filósofo estoico que se llamaba Epicteto y que Albert Ellis tomó de referencia a este hombre, y esta escuela era una escuela que la fundó Zenón de Citio, fíjate, en el siglo IV antes de Cristo, y decía que el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y el dominio del alma que permite liberarse de las pasiones y los deseos que perturban la vida. Es decir, que ya el propio Zenón ponía énfasis en que no es tan importante, digamos, lo de fuera, sino lo que es más importante es todo lo que nosotros procesamos internamente, ¿vale? Y en concreto, Epicteto, en esta parte de abajo a la derecha, como veis, decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Con lo cual yo no tengo que estar tan pendiente de lo de fuera, sino tengo que estar pendiente de qué me cuento acerca de eso de fuera o de eso que está sucediendo. Entonces, este hombre lo que enseñaba era a tener una fuerza emocional. Mucha gente lo ha traducido mal en el sentido de decir, ay, no, es que parece que queremos ocultar las emociones. No, 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 no. Sino, digamos, hacer una interpretación adecuada de qué nos dicen las emociones, que no es lo mismo. Cuando yo tengo una sintomatología emocional determinada, yo puedo descubrir todo lo que me estoy contando. Entonces, todos, de alguna manera, podemos aprender a tener, digamos, resiliencia, tener una gran fortaleza, digamos, emocional y a estar equilibrados emocionalmente. Hay una persona que yo quiero hablar de ella aquí en tu canal, que no la perdamos aquí en España, que es un gran referente, que es Rafael Santandreu, que precisamente él ha sido casi un gurú aquí en España, de los que nos ha sabido trasladar mucho todo lo de el planteamiento de Albert Ellis, y que hay que estarle muy agradecido porque nos haya aportado todos estos conocimientos, ¿no? Tiene muchos libros escritos y la gente puede acceder a ellos para aprender muchas cosas de estas que yo voy a contar hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Pues lógicamente no cambiando lo que sucede. Lo que sucede tiene que haber un proceso de aceptación de eso, sino cambiando todos los que nos contamos o nos decimos acerca sobre eso que sucede, que no es lo mismo. Es decir, lo que se tiene que producir es un cambio. Hay una frase que decía un amigo mío muy interesante de lo que es la aceptación. La aceptación es cambio sin cambio. Es decir, yo no puedo cambiarlo de fuera, pero sí puedo cambiar mi disposición y actitud y mi forma de proceder acerca de eso de fuera. Con lo cual, sí, en realidad hay un cambio siempre en la aceptación, ¿vale? Bien, otra influencia que tuvo muy importante Albert Ellis fue este señor, un filósofo de la teoría de la ciencia que se llamaba Karl Popper. Este ponía, digamos, mucho énfasis en la parte de la importancia de la validez de todo aquello, digamos, que definíamos o decíamos en algún momento, y no a priori aceptar todo, porque esto lo hacía ya Sócrates, ¿no? Sócrates decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, cuando le planteaban cantidad de cosas, primero lo interrogaba todo eso, lo ponía en duda, ¿vale? Hay que, bueno, por supuesto, diferenciar entre lo que es la validez de las cosas, que es medir lo que pretendemos medir, y luego la fiabilidad, que es la precisión de lo que medimos. De ahí que, por supuesto, hoy nadie pone en duda de que la terapia cognitivo-conductual y todos los planteamientos de la psicología cognitiva son ciencia. Por supuesto, faltaría más. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos oponemos a los dogmas. Es decir, aquello que nos cuentan y tal, esto es un dogma. Pues esos dogmas pues son planteamientos absolutistas, rígidos, que ciertamente no nos ayudan, ¿no? Nosotros hemos podido ver durante este trabajo que yo he tenido el fin de semana en el curso de desarrollo personal, todos los planteamientos de los mandatos y los impulsores o los contramandatos, digamos, que nos mandaban, y que muchas cosas de estas no eran demostrables. Es decir, eso tenía que ser así. Yo tenía que tragarme cantidad de cosas que me decían desde bien pequeño, ¿no? Pero claro, como no lo hemos cuestionado, pues al final, digamos, hemos generado una cantidad de programas internos impresionantes y no los hemos puesto en duda. Y lo que hay que hacer es cuestionarlos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es, soy tonto. Si a mí me viene a terapia, me viene una persona que me dice, es que soy tonto, pues yo automáticamente le digo, bien, vale, demuéstrame que eres tonto. Es decir, tú me tienes que demostrar
tu tontez. Pero lógicamente no solamente en un comportamiento, es decir, ay, me he equivocado en este momento, he cometido una tontez. No, hombre, si tú dices que eres tonto, parece ser que debes de tener esencia de tontuna, ¿vale? Y te debes de comportar así en todo momento. Tus emociones, sensaciones, sentimientos y tal son todos tontos, ¿vale? Y tus conductas son todas tontas, porque eso es lo que significa ser tonto. Con lo cual, cuando tú estás haciendo el planteamiento de que eres tonto, eso es falso. Otra cosa es que me digas, ay, he tenido un comportamiento ahora tonto, o he tenido un comportamiento torpe. Vale, perfecto, tu comportamiento, pero eso no quiere decir, digamos, que tú seas tonto. Y todo esto, cuando damos, por ejemplo, los talleres de autoestima, que son muy importantes, influye al final en la visión, digamos, que la persona tiene de sí misma. Por supuesto, no hay que dejar de la mano una cosa que es esencial, que es los valores del cristianismo, que han sido una referencia en todo nuestro mundo y que están ahí. Todos esos valores que además los ha acogido la psicología humanística y, por ejemplo, la terapia racional emotiva no está ajena a ello, sino que también los ha aceptado. Es un planteamiento de valores, digamos, que nos llevan al encuentro, a la cooperación, a la empatía, a toda esa serie de cosas que realmente, digamos, nos hace más humanos, más cercanos a los demás. Entonces, la terapia racional emotivo-conductual acepta a la persona incondicionalmente. Entonces, si acaso, por supuesto, ponemos en entredicho la parte, digamos, de las conductas. No justificamos las conductas de nadie, pero sí perdonamos a la persona, digamos, que ha realizado esas conductas. Entonces, el tema del perdón, de la gratitud, forman parte de la terapia racional emotiva, por supuesto. Son herramientas, digamos, también que las tomamos en consideración. Hay otro autor, no pierde de vista, digamos, a Albert Ellis, que es este señor, Alfred Korzybski, que es un semantista. Recordad, digamos, que la semántica lo que estudian son los significados. Es decir, el ser humano es un ser de significación, un ser que trata de dar significado, sentido constantemente a su vida. Y entonces estos señores, como Alfred Korzybski, eran psicolingüistas. La psicolingüística es muy importante, digamos, en el mundo de la psicología, porque el lenguaje es un gran amigo del pensamiento. Bien es cierto que en las etapas tempranas del niño, a lo mejor el lenguaje y el pensamiento pueden ir un poco desfasados, pero poquito a poco, digamos, el lenguaje y el pensamiento se van haciendo dos grandes amiguetes y llega un momento en que cuando uno está pensando, está hablando o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, él decía que el pensamiento se deteriora por nuestra imprecisión en el lenguaje y al revés, que un pensamiento distorsionado genera un lenguaje impreciso. De ahí que yo a la mayoría de la gente le aconsejo que trabaje con un lenguaje preciso, es decir, y que haga correcciones constantemente. Cuando estamos, por ejemplo, en lo que estábamos hablando hace un rato, de soy tonto, vale, corrige eso y en lugar de decir soy tonto, me he comportado tontamente en este momento. Y es muy diferente decir esto a decir lo otro, ¿vale? Y en la medida en que yo vaya haciendo todas estas correcciones, pues resulta que me estoy reeducando y estoy cogiendo una manera muy integral de ver las cosas, no una manera absurda de interpretar todo eso. ¿Qué principales conceptos teóricos hay en toda la terapia? Por supuesto, si me quieres en algún momento hacer alguna pregunta o algún inciso, paro y te contesto. Aquí me gustaría, más que hacerte una pregunta, es que me encanta el tema del lenguaje y puntualizar un poco que el lenguaje es muy importante. Lo que nos contamos a Esencial. nosotros mismos, no solamente lo que le contamos a las personas, sino esas expresiones tenemos arraigadas de soy tonta, no sirvo para nada, es que yo soy enfermo, es que yo soy así, y nos estamos dando todo el tiempo retroalimentando, entonces pienso que sí es bien importante destacar aquí esa parte del lenguaje. Sí, es esencial. Además, yo lo utilizo mucho porque cuando yo tenía las sesiones, bueno, y ahora mismo también cuando tengo las sesiones a través de videoconferencia, trato y en los cursos trato de corregir constantemente, digamos, a las personas. E incluso decirles, oye, ¿te estás escuchando? Porque si tú no te escuchas a ti mismo, no sabes todo lo que estás construyendo, ¿no? ¿Vale? Bien, en los principales conceptos teóricos de la terapia racional, emotivo-conductual,
está, por supuesto, la parte de las metas y los propósitos básicos, porque eso nos da direccionalidad. No es lo mismo andar por la vida, digamos, a tontas y a locas, que andar con una direccionalidad. Otro es la parte, digamos, de detectar las creencias racionales y, por supuesto, digamos, transformarlas en creencias racionales. Y luego, el tercer aspecto es las dos tendencias básicas que tiene el ser humano, que ahora os voy a contar cuáles son. Bien, en cuanto a la parte, digamos, de las metas y propósitos, las personas son mucho más felices cuando se definen a sí mismas, se definen metas o propósitos de vida importantes. Es decir, cuando hacen que su vida tenga un sentido, tenga una razón de ser. Esto, por ejemplo, en el curso de desarrollo personal, que damos 2 módulos. En el módulo segundo, que tratamos toda la parte de interacción, la parte social y toda la parte, digamos, de espiritualidad, a través de un autor que se llama Víctor Frank, hablamos de los valores y del sentido de vida, que es muy importante, por ejemplo, para salir al paso de todo el tema de las depresiones. Sabemos perfectamente que las personas, digamos, que caen en patologías depresivas son personas que empiezan a perder, digamos, su sentido de vida. Algunas metas y propósitos, pues por ejemplo, hombre, la más sencilla, la más esencial es permanecer vivos, ¿no? Queremos estar vivos. Esa es una de las metas básicas, ¿no? Con lo cual, eso guarda mucha relación, por ejemplo, con los aspectos del autocuidado, ¿no? Si yo soy una persona que en general me cuido a mí mismo, me cuido en alimentación, me cuido en ejercicio, me cuido en mis interacciones, me cuido si, por ejemplo, voy conduciendo y voy haciendo el loco. Es decir, hay muchas formas de cuidarse, ¿no? Y eso tiene que ver con las metas de permanecer vivo. También el conseguir el mayor bienestar y el menor dolor posible. Es decir, voy a hacer toda esa serie de cosas que me propicien, digamos, el ir adquiriendo una serie de objetivos, de cosas que me permitan manejarme en cuanto a los deseos o en cuanto a las metas que yo quiero obtener en la vida, ¿no? ¿Vale? Y también, por supuesto, en cuanto a poder producir o producirme, digamos, el menor dolor posible. ¿Qué es racional? Claro, el planteamiento de lo que es racional es todo aquello que te ayuda a conseguir tus metas, tus propósitos básicos, y son formas de pensar evaluativas, de significación personal y con carácter preferencial, es decir, no absolutista, sino con carácter preferencial. Prefiero esto, deseo esto, y se suelen expresar en forma de gustos. Esto, por ejemplo, se cuenta muy bien en la terapia asertiva sistemática. Es decir, puesto que la vida es preferencial, no es rígida, no es estricta, acordaros que este mundo, una característica que tiene es que lo más estable de este mundo es el cambio. Lo más estable de este mundo es el cambio. Con lo cual todo es probabilístico. De hecho, a mí me gusta meterme mucho con los matemáticos, porque los matemáticos, cuando ellos afirman que su ciencia es exacta, yo les digo sí, hasta que la aplicas. Cuando la aplicas, es probabilística. Y esto forma parte de todo lo que nos acontece en la vida. Todos son deseos, preferencias, gustos, apetencias, pero no son cosas rígidas totalmente. ¿De acuerdo? Con lo cual, en mi lenguaje, yo tengo que utilizar también, digamos, todo eso. Preferiría, me gustaría, desearía, esto, lo otro, lo más allá, ¿vale? O no preferiría, o no me gustaría, o no desearía, esto, lo otro. Cuando tenemos creencias racionales, lo que demuestra la terapia racional emotiva es que experimentamos, en general, sentimientos, digamos, agradables, ¿vale? Y de satisfacción cuando logramos, digamos, los objetivos o las metas que nos proponemos, ¿de acuerdo? Con las creencias estas racionales, los sentimientos no negativos, porque esto tendría yo que corregirlo, no son negativos, porque no hay ningún sentimiento negativo. Hay sentimientos agradables o desagradables, ¿vale? Pero los sentimientos, si son necesarios, no los podemos definir como negativos, ¿vale? Entonces, los sentimientos desagradables o de insatisfacción, la tristeza, la pena, la rabia, la culpabilidad, los experimentamos cuando no logramos lo que deseamos, con lo cual, digamos, va unido la obtención o no obtención, digamos, de lo que queremos o deseamos. Es decir, yo tengo que descubrir qué deseo hay bajo cuerda de esa emoción que estoy experimentando. Es decir, ¿por qué estoy experimentando esto? Pues, lógicamente, porque no he cumplido, digamos, uno de los deseos que yo tengo. Y es importante que yo descubra cuáles son esos. Entonces, pero que consideramos respuestas adaptativas apropiadas a unos acontecimientos
que pueden ser negativos, los acontecimientos pueden ser negativos, pero que no interfieren de una forma significativa en la consecución de las metas. Es decir, cuando a mí lo que sucede, digamos, me permite seguir gestionando mi vida y poder seguir manejándome en la vida, no me bloquea, no me paraliza, pues entonces desde ese momento decimos que vale, tengo una adversidad, pero tampoco, digamos, por ello no puedo seguir caminando, no puedo por ello dejar de seguir existiendo, de seguir planteándome objetivos y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando se considera algo que ya puede ser problemático o patológico, en el momento, digamos, en que la persona, digamos, ya no es capaz de dar respuesta a toda esa serie de cosas y a su propia vida. Bien, ¿qué tipo de evaluaciones preferenciales hacemos? Pues prefiero, por ejemplo, caer bien a la gente, aunque no tenga siempre que ser así. Es decir, en general me gusta caer bien a la gente, pero no tengo obligación de caer bien a la gente. Estas cosas hay que diferenciarlas, ¿vale? Deseo aprobar un examen, pero nunca voy a tener el control total sobre esa aprobación. Me gusta hacer las cosas en general bien, o de forma positiva y tal, aunque no siempre las voy a lograr hacer del todo bien o correctamente. Puedo errar, o puedo fallar, o me puedo equivocar, ¿vale? Bien, prefiero que la gente no me desapruebe, pero eso no va a evitar que en algún momento sea desaprobado. Me disgusta que la gente hable mal de mí, pero no hay razón por la que yo me tenga que desorganizar porque alguien hable mal de mí, ¿de acuerdo? Ni desaprobarme por el hecho de que alguien hable mal de mí. Me disgusta hacer las cosas mal, pero sé que al no ser perfecto, en algún momento me puedo equivocar y puedo hacerlas de forma indebida, ¿sí? Es decir, como veis, todos los planteamientos, digamos, racionales, tienen una lógica aplastante, ¿de acuerdo? Y yo le tengo que dar, digamos, toda esa realidad, porque forma parte de nuestra realidad como seres, ¿vale? Bien, sin embargo, vamos a ver la parte irracional. La parte irracional es todo aquello que nos impide lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos. Suelen ser formas de pensar absolutistas, dogmáticas. Nosotros, por ejemplo, en el curso que hemos dado este fin de semana pasado, que hablábamos de los estados del yo, del análisis transaccional, hablábamos, digamos, del estado del yo padre, que sería de alguna forma lo que es toda la parte dogmática, normativa, rígida, con la que nos hemos encontrado a lo mejor en momentos tempranos de nuestra vida, ¿no? ¿Vale? Siempre suelen ser expresadas en forma de deberes o de obligaciones, ¿no? ¿Y qué tipo de emociones generan? Pues generan emociones desagradables e incluso estados desagradables. Pueden generar ansiedad, pueden generar depresión, pueden generar ira, culpa y tal. Esas serían, o frustración, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, todo eso al final va a interferir en la consecución, digamos, de las metas o de los propósitos. Bien, ¿hacia dónde van esos deberes u obligaciones? Van a ir en tres direcciones, ¿vale? La primera dirección va a ser hacia mí mismo. Cuando, digamos, yo genero exigencias hacia mí mismo, yo debo, yo tendría que, yo necesito, me genero necesidades, o en sentido negativo, que también podría ser yo no debería, yo no tendría que, yo no tendría que necesitar, ¿vale? Automáticamente me genera culpabilidad. La sintomatología características de esto le vamos a poner un nombre, si tenemos ocasión de tener una segunda parte de sesiones, yo le llamo devotitis. Todo lo que acaba en itis es una inflamación ¿de qué? De los debo, de los tengo que, le vamos a llamar devotitis. Cuando yo tengo una devotitis hacia mí mismo, la sintomatología más típica es la culpabilidad. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que es fácil detectar, es decir, en el momento en que yo tengo una sintomatología de culpabilidad, automáticamente me tengo que plantear que a nivel de pensamiento o de creencia estoy generando una devotitis del yo. Si las exigencias son sobre los demás, ya es lo que yo llamo la culpabilidad invertida, que es la ira. La irritabilidad, la ira, no deja de ser una culpa, pero una culpa dirigida hacia afuera, ¿no? Fijaros en el dedo señalador. En el primer caso estaba hacia aquí, en el segundo caso está hacia afuera, ¿vale? Hacia otra persona. Él debería o ella debería, o tendría que, o ellos tendrían que, o no tendrían que. Cuando yo hago esto, en el mismo sentido de que son irracionales
hacia mí, pues por supuesto también son irracionales cuando las realizo en relación a alguien. ¿De acuerdo? ¿Quién me va a avisar de que estoy haciendo una devotitis hacia ellos? La ira, la irritabilidad, me la va a generar, me va a avisar. Y luego la última es ya no personas concretas, sino por ejemplo Dios, las cosas, la vida, el mundo, el universo. Es que la vida es mala conmigo, es que la vida no tendría que ser así. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí estas frases, no? Es que Dios está siendo injusto conmigo. Es que Dios no tendría que mandarme esto. Esto lo oímos, ¿eh? Lo oímos muy, muy a menudo, con mucha frecuencia. Claro, lógicamente, yo algo que es un ente impalpable, no puedo atacarle. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente me siento frustrado. Me siento impotente primero porque yo no puedo con eso. Y en segundo lugar, me genera frustración, porque me gustaría matarlo, pero no lo puedo matar. Que de hecho, cuando hay casos, por ejemplo, de personas que se hacen daño a sí mismas, normalmente generan devotitis hacia sí mismas y devotitis hacia la vida o Dios o las cosas, ¿no? Cuando es de alguien, pues lógicamente, si ese es el malo, al malo es el que tengo que matar, ¿no? Entonces, como veis, digamos, toda la parte, digamos, de agresión, lógicamente tiene también una direccionalidad. ¿Vale? Bien, estos pensamientos absolutos y dogmáticos en forma de deber o de obligación, necesito que la gente me apruebe, necesito ser valorado por mi padre, debo hacer un examen perfecto y tal. Tienen una pequeña nota que hay que tener cuidado con el tema del lenguaje que hablábamos, ¿no? Es decir, cuando esto no es una devotitis, pues por ejemplo, cuando hacemos una predicción, ¿no? A lo mejor mi pareja ha salido de viaje y por el cálculo más o menos yo espero que en 3 horas esté allí, ya debe haber llegado. Eso es una predicción. Ahí no es una exigencia, no estamos exigiendo nada. También cuando yo me lo pongo, digamos, como una norma para mi propósito de mantener una pauta, ¿no? Yo debo estudiar, si quiero aprobar el examen, ¿no? Voy a cumplir con los horarios, con los tiempos, digamos, que yo quiero cumplir para ir rellenando, digamos, mis objetivos, ¿vale? En ese caso, que es una forma condicional, tampoco es una exigencia, ¿de acuerdo? Y tampoco, digamos, cuando son normas que nos ponemos un poco para llegar a encuentros, a entendimientos, por ejemplo, en la pareja. Oye, si queremos tener una relación sana, vamos a no mentirnos, ¿no? No debemos mentirnos, ¿vale? Pues cuando ponemos una regla, o en la sociedad, ¿no? Vamos a respetar los semáforos, vamos a respetar, por ejemplo, esta mañana yo veía a un hombrecillo recogiendo papeles que tiraban al suelo, ¿no? Una cajetilla de tabaco que ha recogido. Y bueno, y me ha resultado agradable ver una persona que hace una labor de ese tipo, ¿no? En este caso, si os dais cuenta, en realidad no son devotitis, ¿vale? Porque ahí no hay unas exigencias hacia mí, hacia alguien y tal. Estas creencias, en general, suelen ir emparejadas con otros planteamientos asociados. Uno de ellos es el tremendismo o el dramatismo que hacemos. Es decir, hacemos, cuando hay esas exigencias, una valoración excesiva de todo eso, una exageración. De ahí que una de las buenas técnicas que podemos utilizar desde ya en nuestra corrección de todas estas cosas es quitar importancia a las cosas. Cuando veamos que realmente hay algo que nos está haciendo mucho daño, quita la importancia. Baja un poco el listón de la valoración tan exigente que estás realizando, ¿vale? También le llamamos tremenditis. Rafael Santandreus en sus libros le llama horribilitis. Yo le llamo tremenditis. También suele estar asociado la no soportanditis o baja tolerancia a la frustración. Es decir, ay, esto no lo puedo soportar, ay, esto no lo puedo aguantar, esto no lo puedo permitir. Cuando decimos, que yo le llamo el chiquito de la calzada, no puedo, no puedo. ¿Os acordáis del chiquito de la calzada? Cuando decía, ay, no puedo, con amor. Entonces, estas personas que están, ay, es que no puedo, ay, es que no sé, ay, es que no sirvo, ay, es que no es que, se están dando constantemente excusas, creyendo que realmente, digamos, no son capaces, cuando en realidad sí están capacitados para salir al paso. ¿No puedes? Sí puedes. Otra cosa es que te guste o no te guste, ¿vale? Por supuesto, pero sí puedes. No, ay, es que no puedo aguantar esta situación.
Ay, es que no puedo tolerar esto que me han dicho. Ay, es que es insoportable que me hayan dicho no sé qué, o que me hayan hecho no sé cuántos. A que oímos a muchas personas mantener un diálogo de este tipo. Ellos mismos están dando una baja tolerancia, digamos, a situaciones que no les gustan. No, es que estas situaciones son insoportables. ¿Son insoportables? No, de hecho las estás soportando y no te estás muriendo, no te está pasando nada. No te están gustando, pero las estás soportando. Y por último, lo que llamamos la condena o el castigo, que la condena o el castigo, lógicamente, puede ser condena hacia mí mismo, si me he equivocado, si he cometido errores, no sé qué, no cuánto, pues entonces, por ejemplo, las primeras condenas suelen ser a través de etiquetamiento, de descalificaciones. Soy estúpido, soy un imbécil, no sirvo para nada, tal y cual, ¿no? Esas son las condenas que realizamos. Pero alguien incluso puede llegar a hacerse daño también. Cuando es hacia alguien, pues lógicamente, ¿qué hacemos? Descalificamos a esa persona, ¿no? Y cuando, digamos, es de las situaciones, ay, es que esta vida es una mierda, es que Dios es un, lo que sea, no sé, una etiqueta que muchas veces veo por ahí de vez en cuando a personas que rápidamente están blasfemando contra Dios. Bueno, todo eso que, tal, claro, lógicamente, cuando no podemos arremeter contra Dios o contra la vida, pues automáticamente estamos buscando por ahí a un objeto propicio para descargar toda nuestra tensión, ¿no? Entonces, como veis, además de las devotitis, surgen a continuación, no tenemos por qué provocar todas, pero a lo mejor algunas de ellas asociadas, la tremenditis, la no soportanditis, ¿de acuerdo? Y la censura o el castigo. Por supuesto, cuando llegamos a estos niveles, a los niveles de censura o castigo, cuidadín, porque aquí ya nos estamos haciendo muchísimo daño. Y esto es importante, digamos, salir al paso de y corregirlo, ¿ok? Bien, hay dos tendencias básicas en el ser humano. Una es polarizar nuestros deseos personales y sociales hasta convertirlos en exigencias rígidas y absolutistas. Es decir, eso que dice la Biblia, no comas del árbol del bien y del mal, no te alimentes de la dualidad, porque cuando te alimentas de los extremos, te estás haciendo mucho daño. El mundo es, esto lo contamos muy bien, por ejemplo, en un curso de milagros, contamos, digamos, toda esta parte. La parte, digamos, de que el mundo no es dual, el mundo está integrado. El mundo ha sido creado bueno. Quien, digamos, al final genera una parte, digamos, que la podríamos llamar mala de este mundo, somos nosotros. Pero el mundo está hecho bien, está hecho perfectamente, está hecho bueno y deseable para nuestra disposición. Cuando generamos esta parte es fabricada por nosotros. Pero el mundo, la realidad del mundo, es buena, totalmente buena. Y todo lo que hay en ella, incluso lo que desconfía la gente, y la muerte, ahora se está hablando y se está clarificando sobre el tema de la muerte. La muerte es deseable, la muerte forma parte de la vida. La muerte no es el antagonismo de la vida, es una continuación. Lo que pasa es que en otro estado de la vida. Esto ya hay autores actualmente que están hablando mucho de esto, ¿no? No sé si habréis oído al doctor Segarra, ¿no? Que ha sacado incluso un libro hace bien poco. Bueno, pues es interesante, digamos, que se lea esto. Y por supuesto, a Elizabeth Kubler-Ross, que fue una investigadora suiza que estuvo toda la vida investigando sobre el tema de la muerte. Eso en cuanto a la polarización, digamos, de nuestros deseos. Y luego lo que es la parte del poder de elección para cambiar nuestros pensamientos irracionales y el potencial que tenemos, digamos, para desarrollar esas habilidades para identificar, cuestionar, debatir y cambiar, digamos, todas esas exigencias si así lo deseamos. Es decir, todo lo que hemos aprendido de forma errónea lo podemos cambiar. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿lleva trabajo esto? Lleva Claro, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. y mucho. Pero que hay que ponerle empeño. No sé cómo vamos de tiempo. Pues Juan, perfecto, lo tienes súper claro. ¿Mm? Estamos justamente llegando al límite, Muy bien. porque pues la idea es que llevarles un mensaje a través Ujú. de las personas que aquí participan y dentro de unos tiempos para no queremos aburrir a nadie, aunque este tema está interesantísimo y por mí me quedaría horas, porque mira la importancia, lo que hemos aprendido hoy, de cómo pensamos y cómo hablamos y la importancia de ese lenguaje para poder descubrir y entender cómo funciona nuestra mente. Porque es que Sí.
nosotros actuamos de esta manera. Cuando uno descubre por qué actúa así y ese comportamiento lo puede cambiar. Esa es la buena noticia que nos acabas de dar. Se puede cambiar. Nosotros, vamos a ver, hay dos técnicas principales que se utilizan en todo este tema, ¿vale? El principal es el debate racional, que, bueno, si no tenemos ocasión, contamos un poco en qué consiste y cómo se realiza. Y hay otra que son los filtros mentales, ¿no? Que eso lo utilizaba mucho Sócrates. Sócrates era un hombre que utilizaba mucho lo que es el filtraje, porque en el fondo lo que hacemos constantemente es filtrar, ¿vale? Es decir, entre lo que ocurre y las consecuencias, digamos, que generamos, está el filtro nuestro. Nosotros somos los que filtramos constantemente eso. Y bueno, pues cualquier día que queráis o que os apetezca, pues hablamos de ello. Aquí hay muchísima tela para cortar. Sí, sí, sí. Así que pues con ese Mucha, bagaje mucha. que tienes tú, esa experiencia y además también como docente, creo que nos has dado una clase magistral del tema de la conducta humana. Así que te agradezco en el alma que hayas aceptado esta invitación. Por acá estaremos de nuevo, ya lo programaremos. Tuve el privilegio de estar en el curso de desarrollo personal del que hablabas hace un poco, Sí, fue donde te conocí, la verdad que todo un referente en este tema, por eso no podías faltar aquí en nuestro canal de desarrollo gracias. personal. A toda la audiencia, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Recuerden suscribirse al canal, dar el me gusta y lo más importante, compartir, porque cuando yo comparto la información es cuando estamos cumpliendo nuestra misión de expandir y de llevar a otros algo que les puede ser de mucha utilidad. Además de que eso hace que también nosotros podamos continuar llevando este tipo de información a todas las personas que así lo quieran. Así que Juan, mil gracias. No sé si quieres decir algo para despedir. No, agradecer a los que nos vayan, nos escuchen y tal, pues agradecerles que estén ahí, que como tú dices, que le peguen ahí al like para que lo vean muchísimas más personas, que lo compartan, porque es la única forma de hacer llegar toda esta serie de cosas al conocimiento de los demás y que luego, digamos, lo puedan trabajar, porque seguro que hay muchas personas que están viviendo momentos delicados o momentos difíciles o con problemas relacionales y demás, y que sepan perfectamente, por supuesto, esto no excluye nunca el que si alguien necesita, digamos, acceder a un profesional, pues que hacer. Yo os aconsejo en general que accedáis a un terapeuta cognitivo-conductual, en general, ¿de acuerdo? No excluyo el que quiera ir a lo mejor a otra orientación terapéutica que vaya, pero por supuesto la terapia cognitivo-conductual ha demostrado que ser una terapia eminentemente práctica, ágil, da resultados muy rápidos y eso sí, hay que trabajar, que no quepa duda que el que quiera cambiar tiene que trabajar. Nada es fácil y el cambio parte de uno mismo y de la voluntad de querer Eso cambiar, de es, tomar conciencia que esto no me viene bien, eso es, que si estoy con dolor debo salir porque el dolor exacto. pues Sí. es obvio, es lógico y es aceptable que nos pueda ocurrir, pero lo que no podemos aceptar es el sufrimiento, ese sí es Claro, opcional. claro. Entonces trabajar mucho en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, con el único fin de poder tener una vida feliz, alegre, en paz, con autorrealización y con todo lo bonito que tiene la vida para darnos. Juan, mil Muy gracias bien, y a todos, gracias y hasta una próxima oportunidad. Bye. gracias. Un besito.